Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a leer los 4 primeros versículos, vamos a orar y vamos a comenzar. 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta palabra en el Evangelio de Mateo. Guía nuestra mente, nuestro corazón, para poder, Señor, entender de una manera diferente el día de hoy, Señor, lo que tú quieres tratar con nosotros a través de esta palabra, a través del Evangelio de Mateo, capítulo 10. Señor, te amamos, te exaltamos. Señor Espíritu Santo, te invitamos como el invitado de honor para que tú nos ilumines en cada palabra que llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los nombres, hermanos, de los apóstoles, ya con los varones meses atrás estudiamos detenidamente cada apóstol en particular. Así que no nos vamos a detener en los nombres. Si alguna de las hermanas quiere el estudio sobre los nombres de los apóstoles, me lo pide hoy o el domingo y yo le traigo la copia. Amén. Vamos a seguir con el versículo 5 del capítulo 10. Son elegidos entonces los apóstoles. Y fíjense lo primero que les dice el Señor en el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Cuando el Señor caminó sobre la tierra, hermanos, el principal mensaje tenía que ir dirigido al judío. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que proféticamente los gentiles íbamos a entrar en el pacto cuando comenzara la nueva iglesia, ya en el libro de Hechos. El Señor conoce todo, pero como judío, Él dice que caminó trayendo la palabra al judío, y lo mismo hace con los discípulos. Les dice: vayan primero, por camino de gentiles no vayan, no traben amistad con gentiles, no se detengan a hablar con gentiles, y en ciudades samaritanos no entréis, fíjese el 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si no estuviera el antes, alguno podría decir, o algún judío podría decir: nunca los gentiles el Señor profetizó que iban a ser de la iglesia. Los gentiles se metieron en la historia porque ellos quisieron. Pero ahí la palabrita antes, el Señor es algo inclusivo. El Señor está diciendo: vayan a los judíos antes que a nadie. Pero usted y yo sabemos que en el libro de Hechos, cuando pasan ya 2, 3, 4, 5 años prácticamente, hermanos, no había iglesia de cristianos judíos. Eran todos gentiles. Eran todos, la mayoría, gentiles, a través de la obra de Pablo, a través del mismo Pedro. Cuando Pedro visita a Cornelio, tremenda bendición llega a la iglesia cuando los gentiles son agregados a el pueblo de Dios o a la salvación de Cristo. Por eso lo primero que hacen con Pedro cuando viene de visitar a Cornelio, lo quieren poner el asador a Pedro, porque para el judío era blasfemia aún pisar el umbral de la casa de un gentil. Pero Pedro explica: yo no podía ir en contra del Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese el versículo 7. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablaba el Señor de predicar o de anunciar el reino de los cielos,
Les está diciendo que lleven el mismo mensaje que hasta ese momento conocían. Los apóstoles, y si el Señor lo había hablado hasta este momento, la cruz no la entendían. Si el Señor les hubiera hablado de lo profético y los gentiles entrando a la iglesia y la destrucción de Roma en el 70 después de Cristo, no lo hubieran entendido. El Señor lo que les manda decir ahora, algo simple, como vamos a hacer mañana cuando encontremos con alguien en la calle. El Señor les dice, díganle solamente a la gente, Cristo está entre nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Era algo que los apóstoles conocían bien. Podían hablar de los milagros de Jesús. Podían hablar de cómo era vivir cada día con Jesús. Podían hablar de cómo le vino a levantar un muerto a través de la oración. Podían hablar de cómo sanaba leprosos, cómo levantaba personas que habían hasta nacido paralíticos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Aplica esto que el Señor les dice acá 2000 años atrás a nosotros a día de hoy o mañana? Claro que sí. Es el mismo mensaje. ¿Se imagina que mañana paremos con alguien, como algunas sectas lo hacen, verdad? ¿Y usted qué piensa del rapto de la iglesia? ¿O usted qué piensa del reino milenario? La gente no sabe una papa, no entienden nada. Pero sí sabemos que el mundo está con problemas. Que el mundo no sabe ni de dónde viene, a dónde van. Que cuando tienen un familiar enfermo, que cuando pierden el trabajo, o cuando ellos están enfermos, o cuando se rompió la familia o el matrimonio, la gente no sabe dónde ir. Ese tiene que ser nuestro mensaje. El Señor te puede cambiar. El Señor Jesucristo puede cambiar tu vida. Estás triste, estás atribulada, estás enfermo. No digo que el Señor lo puede hacer porque lo tiene que hacer. Pero sí te puedo asegurar que cuando el Espíritu Santo te selle, si lo recibes como Señor, vas a darte cuenta que la palabra de Dios y el reino de Dios es algo tangible, es algo que se puede palpar. Eso lo dice el Señor a los discípulos. Primero les dice que echen demonios, pero no se compliquen. Hablen lo que hasta ese momento ellos entendían. Algunos de nosotros, a lo mejor en lugar de hablar de versículos, a la persona solamente a lo mejor le podemos decir nuestro testimonio. Compartía el hermano Alfredo cómo nuestro hermano Antonio en las células de estudio comparte constantemente cómo le llena la palabra de Dios. Cuando antes lo llenaba a lo mejor las lecturas del Buda o de la Nueva Era o de la filosofía. Ese puede ser un testimonio. Mira, yo quiero decirte algo, no sé cómo está tu vida, pero déjame decirte lo que yo era hace 5 años atrás, y en lo que yo creía. Fíjate cómo la palabra de Dios me ha cambiado. Amén. Ese es el mensaje, y ese es el mensaje que el Señor le pide que compartan. Fíjese el versículo 8, alguien que lo quiera leer, por favor. 10:8 de Mateo, ¿quién lo quiere leer? Amén. 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. No os proveáis. Hasta ahí nomás, hermano, gracias. El 8. ¿Cuántas cosas le pide el Señor que hagan? Fíjese en la Escritura. Hoy le voy a ir pidiendo que chequee la Escritura. ¿Cuántas? El 8 nada más, versículo 8. ¿Cuántas cosas? 5. 4. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Ok? ¿Por qué los leprosos no están incluidos en los enfermos? ¿Por qué el Señor les habla y les dice, cuando sanes a un paralítico, es diferente que cuando limpies un leproso? ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Cuál era la gran diferencia con el leproso, con un enfermo de cualquier cosa, de cualquier enfermedad? El leproso vivía aislado, no podía vivir en sociedad. El leproso no podía ni acercarse al templo. En cambio, en la historia del paralítico estaba a la puerta del templo pidiendo limosna. Por eso el Señor, hermanos, les dice específicamente a los apóstoles, sanen enfermedades, hagan volver al que está alejado de la comunión con Dios
háganlo volver a que pueda recibir la palabra de Dios. ¿No es el mismo mensaje que llevamos nosotros? ¿Qué es lo que usted y yo somos ahora como cristianos? ¿Qué somos entre una persona perdida y Dios? El eslabón. Amén. ¿Y el eslabón cómo lo pudiéramos llamar? Embajadores, luz del mundo. ¿Se acuerda? El intermediario. Embajador. Todo lo que ustedes dijeron están bien. Pero esa mediación como sacerdotes que usted y yo somos para Cristo, somos lo que unimos puentes. Acuérdense que la palabra sacerdote significa el que tiende puentes en el original. Usted y yo, hermanos, todos los días, ojalá que lo hagamos, y mañana principalmente, usted va a tratar de tender un puente entre el perdido o la perdida y el creador del universo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Y a través de la oración, a través de la fe en Cristo. Sanar leprosos, o limpiar leprosos, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Está incluido Judas para levantar un muerto si era voluntad de Dios? Sí, era Judas. Estaban los 12, ¿verdad? ¿Los otros 11 podían levantar un muerto si era voluntad de Dios en Cristo también? Ok. ¿Dónde está Judas ahora? Sí, en el lugar de tormento que se le llama el Hades, ¿verdad? Pero sí, es un preinfierno. Los otros 11 apóstoles están gozando la presencia del Señor. Fíjese que el Señor nos muestra acá, hermanos, que aún al que nunca fue salvo, es tanto el poder de Cristo que si Él quiere usar a alguien, aunque no sea salvo, pero lo nombre a Cristo para hacer un milagro, si es voluntad del Señor lo puede hacer. Pero ¿qué le va a decir el Señor a esa persona? ¿Se acuerda? Lo vimos en Mateo también. ¿Qué le va a decir? Apartado de mí, hacedor de maldad. Esa va a ser la palabra para Judas. Pero usted dirá, Judas cuando iba con todos, él no hacía nada. Sí que hizo. Capaz que fue el que más hacía. Pero nunca tuvo salvación en Cristo. Aún así, el Señor lo incluye en los que iban, como dice la palabra, a dar vuelta el mundo de arriba para abajo. ¿Amén? Muy bien, fíjense el versículo 9 y 10 vamos a leer. ¿Alguien que lo quiera leer, que no haya leído? Versículo 9 y 10. Amén. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. ¿Por qué el Señor les dice que no lleven nada para sustento? Aparte de que dice que el obrero es digno de su alimento, ¿qué quería fomentar en los apóstoles? La fe. La fe, amén. Dependencia. ¿Fe y dependencia para qué? ¿Para tener qué cada día? Lo necesario. No lleven oro, no lleven plata, no lleven ni cobre, ni de alforja, no lleven 2 túnicas, no lleven calzado. El bordón, hasta si estaban cansados y con los pies hinchados no podían ni apoyarse en el bordón. En este comando que el Señor les da en este viaje específico para evangelizar. El Señor quería que estos 12 varones reconocieran que cada paso que daban tenía que ser por fe. Y es un poco la predicación del domingo, donde vamos a entender, hermanos, o querer entender qué nos está pidiendo el Señor a cada uno de nosotros cuando nos pide que caminemos en fe, pero en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. No lleven nada, dice el Señor, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjense el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Por qué el Señor pide que pregunten quién es digno en cada pueblo o en cada ciudad? ¿Qué cree usted?
El Señor les está comandando, hermanos, que no cualquier lugar o habitación es, no positivo, pero no todo lugar es aceptable o nos van a aceptar de la misma manera, como si estuviéramos en un lugar que está programado por el Señor o donde el Señor habita. Esta palabra la podemos aplicar aún cuando nosotros ungimos, o ustedes ungimos la casa con aceite. El Señor le dice, cuando entren a un pueblo, pregunten quién es digno. ¿Qué significaba ser digno? Ser digno significaba o que ya tuviera a Cristo la persona, o que fuera una familia que buscaba a Dios. Una familia judía que aunque todavía no tenían al Mesías, pero que fueran una familia que agradara, que tratara de agradar a Dios. ¿Se acuerdan cuando viene el centurión y los mismos apóstoles, los mismos judíos, los mismos autoridades judías le dicen, Señor, es digno que visites en la casa, es digno que le sanes al siervo, porque nos ha construido una sinagoga? De alguna manera, la persona que en este tiempo obraba por obras tratando de agradar a Jehová, a Dios, de alguna manera era tomada en cuenta como que era una familia que buscaba de Dios, una familia que estaba queriendo conocer las cosas de Dios. El Señor dice, cuando entren en un lugar, fíjense en dónde van, no se metan en cualquier lugar. ¿No le pasa a usted cuando usted va a comprar algo o visita a alguien a lo mejor que no tiene mucha confianza o aún un trabajo nuevo? ¿No le ha pasado a veces que usted entra y no se siente cómodo? Y usted no sabe por qué. Y me invitaron de nuevo a esta casa y bueno, sí, ¿cómo que no? Claro que sí, hermano, claro que vamos a venir de vuelta a visitar, a tomar un café, a charlar con ustedes, una carnita, pero hay algo como que nos dice, no nos sentimos cómodos. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Por eso es lo primero que les dice, cuando entren a la casa, que ya saben que hay gente que quiere agradar a Dios, salúdenla. ¿Cuál era el saludo más común en el judío? Shalom, que es paz. Los apóstoles golpeaban la puerta, pasa esta casa, y la persona prácticamente se supone que ni preguntaba a qué venían. Sabían que eran personas que hablaban de Dios, sabían que eran judíos. El judío era imposible que le negara a alguien hospedaje, era imposible. Era prácticamente como un crimen que, y más que nada un varón judío, no diera hospedaje a los que estaban caminando o que necesitaban ayuda. ¿Se acuerda el caso de Abraham? Cuando pasan los ángeles que iban camino a Sodoma y Gomorra, que iban a destruir todo, se desesperó Abraham porque quería atenderlos, quería cocinarles. La familia de Sansón, Manoa también, cuando el ángel le habla, ¿qué es lo primero que quiere hacer Manoa? Ir a agarrar un cabrito, hacer la comida, hospedar al que estaba pasando por la puerta de la tienda o de su hogar. Al entrar en la casa, saludarla. Fíjense el 13. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. A ver, ¿qué significa ese versículo? ¿Qué cree usted? Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Y por qué? Perdón. Sí. Si no era digna, no podía reposar la paz de Dios en esa familia. Ok, ¿alguien más? ¿Algo más? Y si es verdad, fíjese el poder que a través del Espíritu Santo usted y yo tenemos como hijos de Dios para promover la paz en un lugar, o en un hogar, o en un grupo. El Señor dice, cuando entres a la casa, si te reciben bien y si realmente buscan de Dios, va a haber una paz increíble. Ahora, si los rechazan o te das cuenta que espiritualmente no es conveniente que estén ahí, el Señor va a hacer que tu paz
o que la paz de ustedes vuelva a ustedes. De alguna manera es un poco lo que sucede, hermanos, cuando Job, sus amigos le dicen de todo a Job, de todo. Lo menos que le dijeron que era bonito, pobre Job, ¿verdad? O que había sido por lo menos un poco bueno o justo. La palabra dice que él era justo. Pero fíjense que al final del libro, si usted lee el último capítulo, el Señor le dice a Job que hasta que no ore por los amigos iban a quedar en maldición o iban a quedar sin bendición como habían tenido hasta ese momento. Es tremendo, hermanos, el poder que usted o yo, cada cristiano en comunión con Dios, tiene cuando oramos por alguien o por una familia o cuando oramos por un joven. Por eso muchas veces decimos, hermanos, nosotros, la visión no es encerrarnos. La visión es que cada uno de nosotros aprenda a visitar a quien sea, al vecino, al de la esquina, al que vive en Fillmore. Esa es la visión de la iglesia. Porque donde usted vaya, o donde yo vaya, si la casa está dispuesta, usted va a dejar bendición en ese hogar. Un poco lo que vamos a hacer mañana. ¿En cuántos hogares vamos a dejar bendición? El Señor solamente lo sabe, pero depende también de nosotros. Pero sí le digo una cosa, el que nos cierre la puerta, el que capaz que hasta nos insultan, yo no sé, esa persona no va a tener el privilegio de que la paz de Cristo o la bendición que usted o yo le podamos dejar al orar, no van a tener esa bendición. Porque el Señor, fíjense que dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Lo podemos relacionar, hermanos, un poco esto con el libro de Ezequiel o el libro de Jeremías. ¿Quiénes han leído al profeta Ezequiel? ¿Nadie? Yo parte. Ok. Yo parte, pues. Muy bien. Nosotros. Jeremías también, parte del profeta Jeremías, donde el Señor hace ver que cuando el profeta hablare, se iba a sacar de encima el juicio que sobre la persona que lo escuchaba iba a caer si no se convertía de sus malos caminos. Toda la presión estaba sobre el profeta, principalmente Ezequiel. Si tú apercibieres y la persona sigue en el mal camino, tú libraste tu alma. Si tú le hablas a la persona y dejas su mal camino, vas a ser aparte bendecido. Tampoco yo voy a tomar en cuenta la sangre sobre tu cabeza de esta persona. El Señor les está diciendo, el que no te escucha, no nos enojemos, pero se pierden una gran bendición. No porque nosotros seamos, no porque no seamos la crema del pastel o simplemente porque como los apóstoles caminaron, usted y yo caminamos, hermanos. Por eso hay gente que le busca a usted, o la llama, o lo llama, para ver si puede orar, para ver si lo puede visitar, para ver, ¿por qué no vienes a la casa? Hay algo que me dice que podemos tener un tiempo juntos. Vente a comer unas carnitas a la casa, lo que fuera. La gente siente lo que el Señor dice que iba a sentir el hogar que recibiera con bendición a los apóstoles. No dejemos, hermanos, de usar el poder que usted tiene en el Espíritu Santo. Porque usted cuando toca a alguien, cuando lo abraza, cuando ora por alguien, cuando lo bendice, usted está derramando bendición en la vida de la gente. Y no estamos hablando de algo esotérico. No estamos hablando de que... No. El solo hecho de decirle a alguien, Dios te bendiga, te vi llorando, ¿querés que hablemos 2 minutos? Déjame orar por ti. Muchas veces somos egoístas con la bendición que tenemos para los demás. Y usted sabe que muchas veces es así. No tengo el tiempo, estoy cansado, estoy enfermo, ya lo hice, ya lo llamé, ya lo visité,
ya, Señor, mañana. Señor, no creo que haga falta. Oro otro día por la persona. Estamos frenando la bendición que usted y yo tenemos para los demás. Eso es lo que dice el Señor. Entren en la casa, bendigan, hablen del reino de Dios. Ahora, si la persona no quiere, sacúdanse los pies, pero que la persona se prepare, porque en el día que el Señor le muestre que está perdido, usted y yo vamos a aparecer en escena. Cuando Juan Rodríguez de repente el Señor le diga, resucitado, pero vas a tener que morir de nuevo porque no me recibiste como Señor. Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Usted y yo, o quien le haya querido hablar al tal Rodríguez, o Jiménez, o lo que fuera. Usted y yo vamos a aparecer en escena, porque el Señor le va a mostrar, de alguna manera, que se le habló del Evangelio. Que quisimos llevarle bendición, pero la persona no quiso. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Buscar al perdido, buscar al enfermo, orar para poder visitarlo. Estábamos hablando con la hermana Olga por esta muchachita Kenia. ¿Se acuerda que estamos orando por ella y queremos visitarla ahí en el instituto psiquiátrico donde muchas veces la llevan? La hermana habló con la mamá, agradeció que estemos orando. La muchacha no está disponible ahora, pero esa búsqueda, hermanos, esa búsqueda. El otro día el pastor José compartía en el trabajo de él, como constantemente. Hay gente que me imagino capaz que ya ni se sienta con vos a comer, pero no importa, la búsqueda de llevar el Evangelio. De pasar ese brazo o decir, puedo tomar tu mano y orar por ti. Porque la paz que usted tiene, el poder del Espíritu Santo, se va a transferir a la persona. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, con esto? ¿Algún comentario que tengan? ¿Algún testimonio, hermanita? El Espíritu de Dios, como se transfiere, ¿verdad? Es como heredad. No, el Espíritu no se transfiere. Lo que se transfiere es la paz, la bendición o la sanidad, si el Señor dispone que a través suyo alguien sea sano o que alguien llegue a los pies de Cristo. Pero el Espíritu Santo no es transferible. Hermano. Antes de que empezara el estudio, le estaba mencionando a la hermana María Bravo que vamos a empezar a orar por algunos de los que estén asistiendo a la célula. Amén. Sí. Amén. Lo hicimos la semana pasada, el miércoles, y fue de mucha bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la hermana Olga también compartió que fueron como 9, 10 el miércoles pasado. Fuimos 10. La intercesión, hermanos, es lo que va a extender las tiendas. Amén. La intercesión de mañana, del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, cuando sigamos abriendo hogares para célula, es una lucha que no termina. Déjeme decirle, no vamos a poder descansar, no podemos. Sí podemos, pero no creamos, hermanos, que va a llegar un punto en nuestra vida personal, familiar o como iglesia. No va a llegar a un punto que usted y yo podamos decir, listo, ahora sí. Sí, ese punto va a ser cuando usted ya en un milisegundo esté delante del Señor o yo. Pero cada vez la oposición va a ser más grande cuando queremos hacer las cosas bien para el Señor. Hoy no sabemos cómo pasó, pero destruyeron parte de la guitarra del pastor José. Y acá nunca viene nadie en la semana. Yo no sé, no sabemos cómo. Sacaron una tuerca, se metió una parte adentro. Había una de las partes, un tubo dentro de la guitarra, en el estuche, pisado o golpeado, o cosas cambiadas de lugar. Hermanos, hay oposición. Pero ¿cuál es la clave? Sigamos bendiciendo, sigamos orando, ayunando y sigamos compartiendo el Evangelio y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra nosotros. Amén. Muy bien. Fíjense el versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, no debemos
engañarnos o creer que cuando el Señor declara que tenemos que ser como astutos con la astucia de la serpiente, que se lo considera verdad la serpiente, se la nombra normalmente a Satanás. En este contexto, astuto como serpiente para el creyente está tomado como actuar de acuerdo a las circunstancias que nos está rodeando y hacerlo con sabiduría. Por ejemplo, nunca el apóstol Pablo compartió de la misma manera el Evangelio. Y tenía algunos ejemplos, pero no me quiero extender demasiado. En el libro de Hechos, usted lea después del capítulo 13, 14, usted va a ver diferentes maneras en que el apóstol Pablo, de acuerdo al público que lo rodeaba, hablaba. Cuando estuvo en el Areópago, allá en lo que era el centro de la filosofía griega y de todos los pensadores, el Señor no utilizó a Pablo comenzando a hablar de la sangre de Cristo. Simplemente les dijo: yo veo que ustedes son muy religiosos. Aquella cabeza que le falta en ese pedestal que dicen que es al Dios no conocido, ese es el que yo les hablo. Ese es el que creó todo y no necesita templo para que le adoren. Sin embargo, cuando compartían otras ciudades como Tesalónica o como Corinto, el mensaje era diferente. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor, como le dijo a los apóstoles? Cuando caminen entre lobos compartiendo el Evangelio, que el Espíritu Santo les muestre qué es lo que van a decir o qué es lo que van a callar. Muchas veces, hermanos, queremos compartir con alguien y algo nos dice adentro: no te está escuchando, no te está dando importancia, no le importa, te está tomando el pelo algunas veces también. Si usted siente eso en su corazón, bendiga a la persona, pero comience a dedicar el tiempo a otra persona. Que usted sienta en su espíritu que sí está receptivo o receptiva a la palabra de Dios. Pero el Señor, hermano, nos comanda y nos avisa: miren que van a andar como entre lobos. Por más que se muestren como ovejas muchos, pero son lobos que van a tratar de destruirlos. Ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. La sencillez habla, hermanos, de volver al mensaje que el Señor les dio. Avísenle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje sencillo, o hasta nuestro testimonio. Fíjense el versículo 17: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense el 19: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, del 16 al 20, el Señor les está dando a entender a los apóstoles lo que va a suceder al poquito tiempo que Él ya fuera levantado. Si usted lee el libro de Hechos, usted comienza a ver la oposición que hay. Fueron llevados Pablo fue llevado delante de reyes, delante de gobernadores. Los apóstoles fueron llevados delante de todos los que dirigían a la nación judía en cuanto a la ley de Moisés. Eran perdidos, pero ellos gobernaban al pueblo con la ley de Moisés. Desde el versículo 21, hermanos, si usted lo quiere anotar en su Biblia, desde el versículo 21 en adelante, lo profético que el Señor declara es lo que va a suceder cuando comience el tiempo de tribulación. La iglesia ya no está, la iglesia es levantada, quedan los que se llamaban a lo mejor cristianos pero nunca tuvieron a Cristo, y quedan por supuesto los judíos que no van a aceptar al anticristo, no van a aceptar la marca que Él les va a querer poner a todo el mundo, la marca de la bestia. Y esto es lo que va a comenzar a suceder, lo que usted lee desde el 21 en adelante. ¿Quién quiere leer el 21 y 22, hermanos? Por favor, hermanas. 21 y 22.
El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Amén. Fíjese que en el 21 dice de que va a haber a nivel mundial una persecución contra el judío primeramente, pero también contra aquel que de repente diga: yo me quedé, yo no me fui con la iglesia, pero ahora sí reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Tanto el gentil que reciba a Cristo como el judío que crea en el Mesías, Cristo Jesús, la mayoría de esos van a morir. Muy pocos van a llegar al final de los 7 años cuando Cristo vuelva. Por eso el Señor dice: van a entregarse a la muerte unos a otros. La gente no va a querer que se hable de Dios. El anticristo no va a querer que se hable de Dios en el mundo. Fíjense el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Cuando comience la tribulación, hermanos, el Señor está diciendo: todo el judío o aquel que me busque va a huir, va a esconderse, pero no va a poder recorrer todas las ciudades de Israel, porque hay un tiempo, son 7 años hasta que Cristo vuelve, después que es levantada la iglesia. Por eso dice: antes que venga el Hijo del Hombre. La esperanza de aquellos que lean esta palabra, hermanos, cuando estén en la tribulación, va a ser que Cristo vuelve. Esta palabra que usted y yo estamos leyendo, a lo mejor la van a leer en una cueva. Aquellos que ahora tienen a Cristo, que saben que la iglesia se fue, pero que hay que esperar 7 años, 6 años, 5 años, 4 años. ¿Cuándo es que pasó lo del rapto? Tal fecha. Ya pasaron 3 años, 4 años. Señor, sabemos que vuelves. Salgamos de una cueva, nos vamos a otra ciudad, a lo mejor en un lugar subterráneo. Van a ir de lugar a lugar, de pueblo a pueblo, de cueva en cueva. Pero el Señor dice: hay un tiempo determinado para que el Hijo del Hombre vuelva. No van a poder recorrer todas las ciudades de Israel porque yo vuelvo por mi pueblo. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, con esta? ¿Algún comentario que tengan? Porque ya pasamos a otro bloque. 21, 22 y 23 habla del tiempo de la tribulación. Fíjense el 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? ¿Qué les está diciendo el Señor ahí a los apóstoles? Volviendo a la oposición que usted y yo vamos a tener como cristianos. ¿Quién era simbólicamente el padre de familia? Jesús. ¿Y quién decían que era Jesús? ¿Que quién lo gobernaba? Belcebú, el dios de las moscas, como se le llama, ¿verdad? Que es uno de los nombres también de Satanás. El Señor dice: los van a perseguir. Si de mí dijeron que soy el mismo diablo, ¿qué no van a decir de ustedes? Estemos preparados, hermanos, porque el tiempo que viene es difícil para hablar del Evangelio. Estemos preparados porque el tiempo que viene es difícil para ver cómo crecen nuestros hijos y nuestros nietos. Usted y yo vamos a ver cosas que no nos van a gustar. Nos van a decir cosas que son mentiras. Nos van a tratar como personas que no son dignos, que no tienen moral. Pero el Señor dice: te van a tratar como a tu Señor. Si al padre de familia, si al Hijo de Dios dijeron que era el mismo diablo, ¿qué no van a decir de nosotros cuando hablemos del Hijo de Dios? Cristo Jesús. Fíjense el 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado.
ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Otra vez les dice el Señor, los estoy enviando a proclamar mi mensaje. Lo que les dije, tal vez en un fuego, en una noche tranquila, frente o al mar de Galilea, que a lo mejor ustedes pensaban que no lo pueden decir, ahora díganlo. Ahora díganlo. ¿Qué nos está comandando, hermanos, a nosotros el Señor a decir? Que no estamos diciendo. Al vecino, al amigo, al cuñado, al sobrino, al compañero de trabajo. ¿Qué es lo que nos estamos guardando por temor o por vergüenza? El Señor dice, igual se van a dar cuenta, igual te van a tratar mal. En el momento que sepan que sos cristiano, te van a tratar mal. ¿Para qué entonces callarse? Decilo cuanto antes. Mantenete firme en la fe que yo te doy, dice el Señor. ¿Qué nos estamos callando hoy, hermanos? Para que cada uno de nosotros lo pensemos. ¿O con quién nos estamos callando para compartirle el Evangelio de Cristo? Fíjese el 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno en este caso, hermanos, la palabra ahí es Gehenna. Gehenna en el original. Y está relacionado con el infierno eterno. Cuando hablamos del Hades, estamos hablando de un lugar todavía de tormento, donde todos los perdidos todavía están esperando ahí para la resurrección final de los perdidos, hasta que el Señor les diga que van a morir nuevamente, porque no han creído en Él como Señor, o que no han creído en el verdadero Dios. El Señor les dice, no tengan temor del que puede destruir el cuerpo. Dice, tengan temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? De Dios. De Dios. Hasta el Señor permite que el diablo te quite la vida, ya sabemos dónde vamos. Pero que sí teman aquellos que todavía no conocen a Dios. Porque el mismo Dios es cuando en la primera resurrección y la persona perdida caiga en la segunda muerte, es el mismo Señor el que destruye eternamente ese cuerpo y esa alma en el Gehenna, en el infierno eterno. A Él hay que temerle, no al diablo, no a las artimañas del diablo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y yo me imagínense que el Señor, como Hijo de Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar con los apóstoles. Todo. Él sabía cómo iba a ser crucificado Pedro. Él sabía cómo iba a ser puesto Juan en una olla de aceite hirviendo. Que sobrevivió. Murió aparentemente de viejito Juan, según la tradición judía. El Señor conoce todo y conocía todo. Por eso les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, yo voy delante. Te van a tratar mal, te van a insultar, te van a decir que sos un tonto, no tengas miedo. Yo camino delante tuyo. Y no le tengas miedo aún hasta si permitiera que el diablo provoque algo para quitarte la vida, porque es Dios que lo permite porque te está recibiendo en casa. Pero sí teme a aquel que cuando determine el infierno eterno, ahí va a quedar. Ahí va a ser enviado todo perdido de todas las épocas. En este momento están acá. Caín está acá. Los reyes paganos que leemos en el Antiguo Testamento están todos acá. Los pueblos paganos están todos ahí. Ese es el lugar de espera. Cuando sean resucitados, para que el Señor les muestre por qué ahora van así morir eternamente, son resucitados en cuerpo,
en alma, pero son condenados por una eternidad y en lugar del Hades son enviados por una eternidad al infierno. ¿Amén? Muy bien. Fíjense el 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y algunos toman esta escritura, aquellas personas que no tienen a Cristo, toman este tipo de escritura y dicen, ¿te das cuenta que Dios es un Dios que no tiene amor? Es un Dios que, si te recibo, me salvás. Pero es un Dios que no recibe opiniones. Hasta esa tontería últimamente, ¿verdad? La gente está diciendo, no es un Dios que acepta, ¿por qué tiene que ser a la manera de Él? Bueno, relaciono esta escritura, hermanos, allá en Apocalipsis, cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. No es que hay una lista de los que el Señor dijo, estos van a ser salvos y estos no, porque estos no me gusta de dónde son, o cómo hablan, o dónde van a vivir. La salvación está dispuesta para todos. Pero si hay un tiempo donde esta escritura se va a cumplir. El que no lo confesó a Cristo como Señor y Salvador delante de los hombres, el Señor no lo va a confesar delante del Padre. No va a pasar la prueba, no va a pasar el estándar, no va a disfrutar del reino eterno con Cristo. Pero el que lo haya declarado como Señor, el mismo Señor Jesucristo es el que lo presenta, Él es nuestro abogado, Él mismo va a dar entrada al reino eterno. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ir a 2 o 3 versículos más, 5 minutitos más y terminamos. No penséis, dice el Señor, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hermano, tan interesante, había un comentarista bíblico, fíjese cómo acomoda esta familia, que el Señor nombra en el 35. En un corto plazo se puede referir a lo que usted vivió, si a lo mejor fue el primer cristiano en su familia. Pero también lo llevamos al tiempo donde sea la tribulación. ¿Se acuerda que el hermano iba a entregar a muerte a la hermana, o al hermano, el padre al hijo, el hijo al padre? Fíjese cómo está armada esta familia. El Señor dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Está hablando del hijo joven contra su padre, que quiere buscar de Dios y que quiere guiar su familia a las cosas de Dios. Pero fíjense qué interesante con lo que pasa con la madre. En el contexto habla de la misma familia. Dice, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Habla de una mujer que quiere vivir piadosamente y su hija joven, su hija soltera, en acuerdo o confabulada prácticamente con la nuera de esta mujer, ahí le hacen la guerra. O la denuncian, o la lastiman, o la tratan como tonta por querer llevar el evangelio a su familia. Interesante, ¿verdad? Yo no lo había visto de esa manera, pero me gustó el comentario. En la misma familia, hermanos, hay problema cuando llegamos a Cristo. Y más, va a ser mucho más marcado en el tiempo que la iglesia no esté. A lo mejor la hija, la nuera o el hijo mismo va a denunciar al padre para que lo lleven y lo maten, porque no se ha puesto la marca, porque sigue diciendo que hay Dios y que hay una Biblia,
Tiempos difíciles vienen, el Señor lo ha profetizado. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En el 37, en el original leeríamos: el que pone delante mío a su padre o a su madre, para hacer lo que yo quiero hacer en su vida. El que pone delante mío a su hijo o a su hija, para no hacer lo que yo le comando que haga como mi hijo, como mi hija, salvo por fe en Cristo. Y también ese versículo hay algunos que dicen, ¿te das cuenta? Dios es un Dios de odio, de amargura, es un Dios malo, es un Dios que no te da chance. En lo original no habla de matar al padre por seguir a Cristo, o que yo lo mate, o un hermano, pero está el Señor dándome la opción a mí. A mí me da la opción y a usted le da la opción. Pero el Señor es bien claro. Si algo se interpone entre tu vida y la mía, o entre tu ministerio y lo que yo quiero hacer en tu vida, y elegís eso que se interpone, no sos digno de mí. No está relacionado con salvación o no salvación. El ser digno ahí está tomado como que yo te voy a guiar, yo te voy a hablar a través del Espíritu Santo, yo te voy a llenar de bendiciones, de ministerio, yo te voy a usar. Pero cuando pongas cosas entre tú y yo, no podemos tener esa comunión que yo quiero tener contigo. Parece, hermanos, y alguno dirá, bueno, el Señor es un extremista. Sí. Leímos primero que dijo, yo en cuanto llegué a la tierra ya puse espada. Nos guste o no nos guste. Pero el Señor divide. El Señor nos pide ser el primero en todo. En todo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Muchas veces se toma mal en cuenta que alguien dice, el Señor seguro que este dolor de oído continuo que tengo hace 5 años es porque esa es la cruz que me dio. No se toma así esta escritura. El tomar la cruz principalmente no está hablando de enfermo o no enfermo, está hablando de morir al yo y seguirlo a él. De callarme la boca cuando me gusta levantarme en ira o en gritar y eso me hace sentar bien. Es morir a la vieja naturaleza de pecado. Eso es llevar la cruz y seguirlo. Es callarme cuando antes gritaba. Es cerrar la puerta despacio cuando antes pegaba el portazo y acá llegó el macho de la familia. Eso es morir al yo. En el caso de la mujer cristiana, es el hecho de decir, Señor, yo comienzo a someterme a mi esposo desde el día de hoy, porque tu palabra me pide que yo me someta, que yo me sujete a mi esposo. Él está buscando tu rostro, Él te tiene como Señor. Yo hoy decido sujetarme a mi esposo. Estoy muriendo al yo y estoy tomando la cruz. No está relacionado, y puede estar relacionado con algo físico, pero más que nada, hermanos, el Señor habla de lo interior. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le buscamos? Ponemos delante de Él el sueño, la falta de dinero, la pelea con la familia, o el esposo, la esposa, los chicos, y no, pero es que siempre quieren salir, y si no disfruto, y sí es precioso disfrutar con la familia, pero el Señor dice, pero hay un precio. Fíjate si estás listo para pagar el precio de llamarte siervo o sierva de Cristo. Hijos de Dios, todo lo que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Siervos y siervas, mucho más angostito el camino y mucho más a las cosas que hay que morir para poder decir realmente, Señor, he aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien quiera orar, por favor, para terminar, hermanos?
¿Alguien quiere orar? ¿Hermano, hermana o algún joven que quiera orar? Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y bendito Padre Celestial, de Sí, amor y Señor. bendita misericordia. Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor, escuchando y meditando en tu palabra, bendito Padre. Amén. Todo lo que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, que salió de la boca de nuestro hermano, Señor, traiga a nosotros el fruto que tú quieres, Señor, en nuestro corazón. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu nombre, bendito Señor, y a tener compasión por el perdido, Señor, y amor por las almas que no te aman, Señor. En Sí, el nombre de Jesús, Señor, que pueda salir, Señor, de toda esta gente, Señor, que a veces te rechaza, Señor. Alguien pueda volver a ti, Señor, que tú lo estás esperando con los brazos abiertos. Sí, bendito Señor. Te pedimos en especial manera en nuestra familia, Señor, en la familia cercana nuestra y la lejana, Señor, Sí, Señor. aquellos que a veces hemos olvidado, Señor, que tú los bendigas también, Señor, Amén. y pongas a alguien que le pueda hablar de ti, Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús te rogamos por mañana, Señor, que tú por tu Espíritu Santo estés proveyendo, Señor, nuestras vidas, Señor, la vida de cada hermano, Señor, Sí, Señor. que sea agradable a ti, Señor, que vengan con un corazón agradable a ti para predicar Amén. tu nombre, bendito Señor. Amén. Que podamos hacer tu voluntad, bendito Señor, y prepara los corazones de aquellos que te han de recibir, Señor. Ten misericordia de aquel que te rechaza, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.